dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno. Prehistoria. El periodo prehistórico se extiende en la evolución de la humanidad, antes de la existencia del documento escrito, y se inicia con la articulación del lenguaje, desarrollo del pulgar y la construcción rústica de sus propios instrumentos. Abarca los periodos paleolíticos y neolíticos, desde que los hombres permanecen en los bosques, se alimentan de frutas, raíces y forman el lenguaje articulado. Hacen luego uso del fuego, aparece la caza con masa, lanzas, arcos, flechas y comienzan a agruparse, a elaborar artículos de subsistencia como vasijas de madera, tejidos a mano y trenzado. Comienzan a documentar los animales, a criarlos, a sembrar y formar el medio con instrumentos de trabajo metálicos en la era de cobre y de hierro. Construyen barcos, comienzan la arquitectura, las ciudades amuralladas hasta que aparece la arquitectura que da lugar a la nueva edad. Del primer acto quirúrgico practicando a la cavidad bucal, la abulsión dentaria, se tiene referencias dadas por Baudouin, Matsuto y otros autores. Resultado de investigaciones realizadas sobre maxilares del periodo neolítico. El primer implante data del año 7000 ANE, al aparecer en Argelia un cráneo femenino con una falinge implantada en región de premolares superior. De la extracción del cuerpo extraño se tienen documentos en los esqueletos prehistóricos en los que se han encontrado reacciones óseas alrededor de fragmentos de armas incompletamente extraídos. La reacción demuestra que el herido había sobrevivido a la intervención. Edad Antigua. Corresponde al año 4000 con la intervención de la escritura, hasta el año 476 con la caída del Imperio Romano. La característica social de la época es la esclavitud. En los documentos y materiales arqueológicos relativos a las primeras civilizaciones histológicas, la cirugía aparece notablemente. En la antigua Mesopotamia, las tablas asirias de colección Kuyunjik del año 800 mencionan que un dentista aconsejó al rey la extracción de los dientes de su hijo, por ser estos la causa de la enfermedad que él padecía. Este concepto de infección focal se anticipa casi 3000 años el expresado por Hunter en el año 1910. En la estela de Hammurabi aparecen grabados los honorarios de los cirujanos babilonios y precisadas las penas por los eventuales errores de intervención. Los médicos mesopotámicos antiguos inventaron el catéter. Se cree que existen médicos que curaban gratuitamente a las personas pobres. El cirujano se consideraba la categoría inferior a la del médico y dependiente de éste. En los papiros egipcios, como el de Lewers, el más conocido, que data del año 3700 al 3500, aparecen referencias específicas de distintas enfermedades dentales con indicaciones terapéuticas para las infecciones consecutivas de la caries y la necrosis pulpar. También trata la abertura de los tumores con el cuchillo o la aplicación del cauterio enrojecido al fuego. Menciona la extracción, pero no la obturación. Por parte de los egipcios fueron hábiles a la inmovilización de fracturas, en la circuncisión, operaciones de catarata y adoptar el calor para detener las hemorragias. Los egipcios no suturaban las heridas, cuyos bordes eran afrontados mediante bandas adhesivas. La extracción dentaria de uno o más incisivos era utilizado como castigo durante esta época. La medicina de todas sus especialidades, incluyendo la odontología, marchaban juntas y eran aplicadas por los sacerdotes a las clases pudientes, quedando los esclavos sin atención médica de ningún tipo. Sin embargo, los herreros, por su fortaleza y uso de las tenazas, se consideraba como que efectuaban las extracciones de estas personas. Las Vedas, para las extracciones dentales, usaban conocimientos a partir del belenio, cáñamo, belladona o adormidera.
La exodoncia se practicaba golpeando directamente sobre la corona o sobre una madera a modo de escopio, lo que daba lugar a la fractura del diente o de las corticales óseas. En la Edad Media comprende el periodo del año 476, la caída del Imperio Romano, al 1640 con la Revolución Inglesa. En la Edad Media la cirugía fue ejercida en principio solo por los religiosos y cuando se les prohibió su ejercicio por orden expresa de la Iglesia, que es en el siglo XII, continuó siendo cultivada por la escuela de Salerno y por la boloñesa de Guillermo del Saliceto. Mesné, el joven en el siglo XI, recomendaba no realizar la extracción de los dientes en su periodo más doloroso. Fue un gran técnico en el tratamiento de las fracturas maxilares y las fístulas con botones de fuego hasta el hueso. En 1300, Guy de Chauliac, en su obra Magna Cirugía, hace numerosas referencias a las extracciones. Ambroise Paré publica en 1572 en París sus 5 libros de cirugía, en los cuales se tratan muchas y variadas cuestiones de cirugía bucal y odontología en general. Enriqueció el instrumental con la invención de los cubrebocas, el gatillo y el pelícano. Suprimió los métodos inmaduros anteriores que trataban las heridas por medio de aceite caliente. Popularizó el uso de las ligaduras vasculares para contener las hemorragias y trabajó en la reimplantación dentaria. Fue el primero que utilizó la prótesis de la fisura palatina y realiza un elevado prestigio de la cirugía y mejoró las técnicas, elevando un rango de verdadera profesión. Según algunos historiadores, la cirugía moderna comenzó a mediados del siglo XIX. Símbolo de este desarrollo puede ser Guillaume Dupuytren, innovador de métodos operativos y sobre todo fundador y animador de una escuela cuyos discípulos se extendieron por toda la Europa. La Edad Moderna comprende de 1640 con la Revolución Inglesa al 1871 con la Comuna de París. En la Edad Moderna, el conocimiento y la experiencia acumulada sobre la teoría y la práctica estomatológica comienza a divulgarse en diversas publicaciones gracias a la invención de la imprenta en el siglo XV. Se establece una clara delimitación entre el cirujano practicante y cirujano. A pesar de que la situación de la estomatología era confusa, Nathan Gilmour, cirujano y anatomista inglés, descubrió la anatomía del seno maxilar en 1651, lo cual permitió explicar muchos síntomas y complicaciones de dolores de dientes, pero hasta 50 años más tarde no se comenzó la cirugía. También se produjo un gran impulso en la cirugía bucal en los reales colegios, gracias al avance del saber anatómico, la traducción al castellano de valiosos tratados de cirugía y odontología, y el ejercicio profesional de cirujanos extranjeros, entre ellos Pierre Gay, en 1717, dentista de la Casa Blanca. En Francia, Pierre Fauchard, en 1690 a 1761, publicó su célebre obra La cirugía dentista. En Francia, Pierre Fauchard, en 1690 a 1761, publicó su célebre La cirugía del dentista, donde acredita amplios conocimientos médicos, quirúrgicos, con aportaciones importantes de tecnologías e instrumental indudable para la práctica de la cirugía. El cirujano dentista Le Monter en 1760 realizó la operación de una fisura palatina, la cual consistía en juntar los bordes de la hendidura mediante suture y luego avivarlos con cuarterino. El aspecto quirúrgico de la fisura palatina reapareció en 1816 con Von Graeff, quien estableció el principio de la uranoestafilografía como tipo básico. ¿Ya? Ok. La edad contemporánea corresponde al año de 1871 en la columna de París, a 1917 con la Revolución Rusa. El avance del capitalismo corresponde con los avances dentales en el campo de la salud.
Y como anestesia empieza a utilizarse la cocaína en la etapa de 1879 a 1894. En 1895 comienza a utilizarse las radiografías intraorales. Desde los inicios del siglo XX aparece con mucha intensidad las manifestaciones de las ideologías burguesas, europeas y estadounidenses, encaminadas a las nuevas demandas que tiene la sociedad y teniendo como enfoque la práctica y la educación médica. Se introduce el uso de la procaína como anestesia local. Buckler emplea el formocresol en 1906 y Hunter señala que hay muy poca atención hacia los dentistas a la sepsis bucal alrededor de los puentes y en relación con la boca y el resto de ella. Bueno, actuales. A partir de 1917, con la Revolución Rusa hasta el momento actual, a esta etapa de la odontología se desarrolla vertiginosamente la generación del uso del RX en la profesión a partir de 1920. Hace que la endodoncia tenga un valor científico y se demuestra el valor de la conservación de los dientes. Luego de la Segunda Guerra Mundial se consolida la cirugía maxilofacial como especialidad al avance de la tecnología con la cirugía ortodóntica, los implantes endóseos, microcirugía, distracción, biomateriales, cirugía oncológica y pediátrica de cabeza y cuello, y en el alto nivel científico y una protección biopsicosocial de la práctica de la profesión caracterizan esta etapa.